Cuando quieres empezar a crear contexto, escenario, trasfondo o como quieras llamarlo para apoyar tu historia, a menudo es difícil saber cómo seguir una vez ya has empezado. Aunque tengas un cimiento, aunque tengas un plan a medio formar, es complicado saber por dónde seguir. Cómo encajar tu historia en un marco lo suficientemente flexible y lo suficientemente resiliente como para a la vez aguantar los envites de tu trama y de tus jugadoras sin ahogarlos. Algunos quizás prefieren hacer o comenzar un eje cronológico. Quizás otras prefieran un eje geográfico o espacial. O quizás algunos simplemente prefieren hacer el hilo de la trama. En cualquier caso, aunque lo que quieras o como quieras presentar el metal de tus ideas en su forma final, sea una espada, una lanza, una fina daga o una brutal alabarda, lo bueno es que todo empieza de la misma forma. Y es que todo comienza golpeando el metal para darle forma. Bienvenidas, artífices, a la Forja de Alendi. Hola a todas, mi nombre es Miguel, en Demic Legacy en Twitter y en el Discord de Carpe, y bienvenidas, como he dicho, a la Forja de Alendi, el programa de Carpe en el que juntas creamos mundos. En el primer episodio, que emitimos hace un par de semanas, nos esforzamos en ver cómo podíamos juntas hacer un inicio, una semilla de idea para nuestro mundo, y para eso decidimos responder a 5 preguntas. Si pretendéis seguir el programa con nosotras y crear juntas todo vuestro mundo, os animamos a que vayáis a ver ese episodio y por lo menos tengáis respondidas esas 5 preguntas que harán falta para este otro. En el segundo episodio de este programa, el primero con el formato propiamente dicho del mismo, vamos a hablar de Microscope, que es una herramienta, concretamente, originalmente es un juego de la compañía Lane Mage Productions, compañía que no es la última vez que veréis en este programa, que puedes usar para una infinidad de cosas. Microscope es una herramienta de creación de historias que con un poquito de imaginación y girando y dándole una vuelta de tuerca un poco a las reglas, puede servir para mucho más, puesto que nos permite de forma o por nuestra cuenta propia o colaborativa con nuestras jugadoras crear cronologías, países, leyendas, árboles genealógicos, todo tipo de cosas geográficas, huecos o rellenar huecos de tus historias, absolutamente todo. Es una herramienta completamente generalista. Tal y por cómo funciona, es una herramienta que te permite construir un poco los cimientos y los muros de carga de cualquier cosa que vayas a hacer para que luego lo embellezcas con las herramientas que veremos en episodios posteriores, que le darán mucho más toque de color a todo. Microscope te permite bocetar cualquier cosa que vayas a hacer para tu mundo, pero también, si te es necesario, acercarte al detalle todo lo que quieras, y es por eso por lo que este capítulo lo vamos a dedicar de forma única a esta herramienta, dado la versatilidad que tiene. En Microscope, cada una de las participantes del juego, vayan a ser al final narradoras de la partida o no toma el papel de un personaje, sino que es más fácil imaginarnos como una especie de metaseres atemporales, fuera de la historia, fuera del mundo, que pueden moverse a placer en todos los sentidos y direcciones, de tal forma, y en todas las dimensiones, de tal forma que pueden ir atrás, adelante, en el espacio, en el tiempo, tal y como quieran, y que cuando observan y hablan sobre un periodo, un evento, un lugar, una persona, consignan lo que dicen a la verdad. La versión de Microscope que vamos a usar aquí está ligeramente trucada y vamos a quitarle profundidad a algunos puntos del juego y darle más profundidad a otros a fin de ajustarla a lo que aquí queremos hacer, que es al fin y al cabo hacer un poco de world building para nuestras partidas. Aparte de los resultados del episodio anterior, es decir, la respuesta a vuestras 5 preguntas, lo único que necesitáis para jugar a Microscope son pequeñas fichas de papel, más o menos de este estilo, decirle hola a Godzilla de Navidad, de este estilo tipo A6, más o menos, que podéis encontrar en cualquier papelería, además de lápiz, boli, con lo que os sentáis cómodas escribiendo. Estrictamente hablando, no son necesarios los colores y de hecho el juego original está hecho para que no los uses, puesto que ralentizaría un poco el ritmo del juego, pero aquí, que no tenemos ninguna prisa, sentíos libres de hacerlo como más cómodas os sintáis. Aunque Microscope se diseñó como un juego originalmente colaborativo, no tienes por qué usarlo así, puedes usarlo por ti misma, aunque es más divertido con más gente, puesto que parece que tener ese input de tus jugadoras al hacer el mundo es un paso estupendo con el cual
empiezas una aventura en la que todas estáis igualmente metidas en el mundo a nivel tanto emocional como de tiempo dedicado. Adicionalmente, es posible jugar a Microscope Online, es posible usar aplicaciones como Trello, como Ginkgo App o incluso un Google Docs de toda la vida para jugarlo. Aunque para mí hay un je ne sais quoi en las tarjetitas que le da un cierto empaque, ¿no? Como comentamos en el primer episodio, nuestro ejemplo a lo largo del programa va a ser mi escenario de campaña, Alendi, y para este episodio seguiremos este ejemplo, tal y como lo hicimos en su día con mi grupo. Es decir, aunque no tengo aquí a mi grupo original para hacer esta partida de Microscope de nuevo, voy a intentar con un cierto licencia artística recrear parte de esa partida para que veáis cómo funciona. Microscope es una herramienta en la que básicamente hacemos uso de tres cosas. Hacemos uso de periodos, eventos y escenas para rellenar todos esos huecos que hemos dicho en el primer episodio y al principio de este mismo, que nos hacen falta en nuestra historia. ¿En qué consisten periodos, eventos y escenas? Un periodo es una cantidad de tiempo no determinada, es decir, ¿cuánto es un periodo? Tiempo, 30 años, 6 generaciones, 3 milenios. No es importante, porque lo único importante es cuánto es a nivel narrativo. Un evento es algo que ocurre dentro de un periodo. Por ejemplo, si un periodo estamos hablando de la Guerra de los 30 años, un evento puede ser la caída de una ciudad. Y una escena, a su vez, depende de un evento y puede ser, en concreto, la carga de caballería que hubo contra la Puerta Norte. Haciendo uso de estas tres herramientas, podremos rellenar todos los huecos que necesitemos. Pero esto es la forma de jugar. ¿Por dónde empezamos? Microscope comienza por un concepto. Un concepto es una frase, no más de una frase, que puede ser larga o corta, pero no más de una frase, que resuma la historia que vamos a contar. Aquellos que tengáis memoria, recordaréis que esto se parece mucho a la respuesta a nuestra cuarta pregunta del otro día. Y de hecho, en la mayor parte de los casos podréis usar esa misma respuesta. Teniendo el concepto, lo siguiente es determinar el periodo de inicio y de fin de nuestra historia. Esto para un uso de esta herramienta en World Building puede parecer un poco raro y depende mucho de cómo hayas respondido a la pregunta número 1, sandbox o trama, y a la pregunta número 4, es decir, al concepto. Esto puede cambiar sustancialmente. Variantes perfectamente válidas son hacer un periodo inicial y un periodo final que dependan únicamente de cuál es la trama que quieras jugar con tus jugadoras, o pueden ser algo así como empezar en la creación del mundo y acabar en el día 1 en el que tus personajes se conocen, de tal manera que de aquí en adelante todo esté por explorar y sea algo que hagan ellos. Todo esto obviamente no está escrito en piedra y podéis siempre volver atrás y darle otra vuelta y pensar qué es lo que queréis hacer. ¿Qué son estos circulitos que veréis a lo largo del programa en todas las tarjetas prácticamente? Un requisito en Microscope, y es uno muy bueno, es decir siempre si un periodo, evento o escena tiene un tono oscuro o claro, o más bien prefiero decir oscuro o luminoso, donde un tono luminoso es un tono general de esperanza y un tono oscuro es un tono general de desesperación. Una muy buena pregunta que puedes hacerte es, ¿desde el punto de vista de quién? Pues desde el punto de vista de los protagonistas del concepto de historia que estés haciendo. Quizás este protagonista cambia y tienes que hacer una anotación respecto a desde el punto de vista de quién estás haciendo esto. En Microscope propiamente dicho, no suele haber una distinción no hay zonas grises al respecto. Insisten mucho en que hagan las cosas claras o oscuras. Yo, personalmente, creo que hay periodos en los que vale la pena marcar ambos círculos y poner una pequeña notita al respecto de por qué, diciendo, oye, desde el punto de vista de tal, esto está bien, y desde el punto de vista de tal, esto está mal. ¿Por qué? Porque en vuestro mundo, en el mismo periodo, pueden ocurrir cosas en puntos distintos geográficos. Una vez que tengas tu periodo inicial y tu periodo final y tu concepto, hablas con tus jugadoras o contigo mismo y haces lo que llamamos la paleta. Una paleta, y esto para mi gusto es lo más importante y la mejor herramienta de este juego, te dice, para el concepto que vas a jugar,
qué cosas que normalmente no encontrarías en la historia sí que quieres que aparezcan y qué cosas que normalmente sí encontrarías en este tipo de historias no quieres que aparezcan. Ejemplos. Estamos jugando una historia de ciencia ficción, no quiero que haya viaje más rápido que la luz. No quiero que haya alienígenas. No quiero que haya otros sistemas solares. Estamos jugando una historia de ciencia ficción, sí quiero que haya magia. Sí quiero que haya vampiros. Cosas y tropos que normalmente quizás no estén en ese género que un poco te acota el concepto, pero que aquí los quieres incluir. Una vez tengas el concepto, tus periodos iniciales y finales y tu paleta, podéis empezar a jugar. Siguiendo el ejemplo que vamos a seguir para todo este programa, en Alendi respondimos a las 5 preguntas en el primer capítulo y las respuestas las tenéis aquí. Respecto a si Alendi se va a hacer como sandbox o trama, respecto a cuál era la escala del mundo, respecto a la escala de sus personajes, respecto al concepto y a esta pregunta 4 que vamos a usar, ¿qué historia querían contar? Las jugadoras dijeron que lo que más les interesaba era estudiar cómo cambiaba el mundo o un cambio en el paradigma de la magia visto desde los ojos de la gente pequeña. El último periodo de Alendi, que es donde mis jugadoras juegan en esta campaña, veréis que tienen muchos de estos temas, aunque el resto de la historia del mundo no los tenga tanto, porque este fue el concepto de campaña que querían, que luego yo he extendido para que este mundo sirva para otras cosas. Por último, respecto a cómo vamos a crear, dado lo muchísimo que me gusta hacer esto, yo elegí hacerlo de fuera hacia adentro. Como quería crear de fuera hacia adentro y tenía muchísimo interés en hacer de este mundo algo más que el mundo de la campaña, o poder usarlo en otros momentos y para otras campañas, decidimos empezar con el concepto que ya hemos hablado antes, que de hecho veis que es la misma tarjeta porque tal cual la podéis usar, un periodo inicial y un periodo final. Un periodo inicial que elegí yo, llamado el caos primordial, porque quería empezar desde el inicio del mundo a nivel físico, y un periodo final que es donde ellas iban a empezar a jugar al que llamamos la barbarie. Por último, respecto a la paleta, mis jugadoras, como digo, eran en ese momento novatas, y varias cosas que no les interesaban eran, sí que querían racismo mágico. Y cuando digo racismo mágico no me refiero al racismo estándar de D&D, de los humanos son los buenos y otras razas, tiefling, etcétera, viven bajo su dominio. Querían experimentar esa historia que hemos visto en otras ficciones de una organización tipo inquisitorial persiguiendo a los usuarios de la magia. Es una historia que seguro que muchas de vosotras habéis leído o visto en decenas de trabajos de ficción, pero que aún así querían experimentar. Otra jugadora dijo que quería sirenas o algún tipo de ser con conciencia en los mares. Y otra jugadora dijo que tenía mucho interés en que hubiera algún tipo de hombres lobo. Y ambas me dijeron que les diera la vuelta de tuerca que quisiera al tema. Y os aseguro que lo hice. Respecto a cosas que sí que son típicas de las historias medievales fantásticas, pero que no queríamos, yo me cerré más y dije que no quería vampiros. No voy a comentar el tema, simplemente en ese momento no los quería allí. Una jugadora que nunca, bueno, como no solo nunca había jugado conmigo, sino que tampoco me conocía tanto, dijo, y esto quiero señalarlo aunque parezca una tontería, porque creo que este canal justamente sirve para eso, decía que no quería diferencias de poder por género. Ella lo llamó, decía que no quería machismo mágico. No quería la típica historia en la que las mujeres están en la cocina y los hombres son los caballeros que van a la guerra. Obviamente eso no es algo que fuéramos a hacer de todas formas, pero que ella tuviera que decírmelo creo que es algo que vale la pena resaltar, puesto que creo que da una idea de cómo personas que no están tan metidas en nuestro mundillo quizás lo puedan ver desde fuera. Por último, no queríamos razas de Dungeons and Dragons. Esto fue una cosa común porque, aunque ninguna había jugado antes, algunas habían leído cosas o habían visto Critical Role o similares y habían dicho, oye, pues no queríamos algo diferente, lo cual hizo que tuviera que inventarme razas nuevas. Son cosas que pasan y se pueden hacer. Se puede salir de este paradigma, lo cual no quiere decir que tengáis por qué hacerlo, pero se puede hacer. Esta es la paleta con la que vamos a pintar nuestra historia, siendo estos los periodos inicial y final, y siendo este periodo final el lugar donde la mayoría de su campaña iba a ocurrir. Sabiendo esto, les dije, bueno, aunque la campaña vaya a ocurrir aquí, ¿queréis jugar esta partida conmigo, esta partida de Microscope, para rellenar parte de estos huecos,
para rellenar todo lo que hay por medio, quizás cosas del principio, quizás cosas del propio periodo en el que vais a jugar, y me dijeron que sí. Tras decidir el concepto y la paleta que he sacado de cámara para tener más espacio y vuestros periodos inicial y final, que vais a seguir utilizando durante el resto de la partida y por eso he dejado aquí, antes de jugar siquiera la primera ronda, el juego te insta a crear un poco más para tener una base más sólida sobre la que empezar. ¿Cómo funciona esto? Y además es un muy buen tutorial sobre cómo hacer las rondas posteriores. Cada uno de los jugadores o jugadoras que estén jugando a la partida de Microscope crea en este momento un periodo o un evento. Para complementar este inicio y antes de la primera ronda, las jugadoras y yo mismo añadimos lo siguiente. Añadimos tres periodos que fueron... Una de las jugadoras tenía el interés de que en algún momento hubiera algún tipo de guerra entre escuelas de magia, y lo llamamos el cisma de la magia. Un jugador quiso que hubo una era antes de los seres mortales, donde más onírica, menos permanente, donde la física y la realidad fueran una cosa un poco más fluida. Y entre otros jugadores y yo añadimos el periodo en el que aparecen los mortales, llamado los inicios de la sangre, y estuvimos de acuerdo en que hubiera una historia de creación de unos seres mitológicos al principio de los tiempos, por un dios creador llamado el Demiurgo y llamando a estas criaturas las bestias, y que en algún punto de los inicios de la sangre las bestias fueran selladas. Para ello, las reglas para colocar un periodo y un evento son las siguientes, y es que un periodo siempre ha de estar entre otros dos periodos y nunca puede estar ni antes del inicio ni después del fin, y un evento siempre ha de estar entre dos eventos y van de arriba hacia abajo y siempre debe estar colgando de un periodo en concreto, ¿vale? En el Microscope el tiempo va de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y una vez que llegan a las escenas, de atrás a adelante, siendo las escenas más cercanas a nosotros las más recientes en el tiempo. Una vez habéis hecho esta especie de ronda cero y habéis decidido el concepto, la paleta, habéis puesto vuestros periodos inicial y final y habéis rellenado cada uno con algún periodo o evento adicional, comienza el juego propiamente dicho. Todas las rondas del juego son iguales y de hecho la partida, llegado a este punto, acaba cuando os apetezca. ¿Cómo funcionan todos los turnos? Una persona, el primer jugador, pasa a ser la lente. La lente decide cuál es el foco de esta ronda. El foco es una cosa, un lugar, una familia, un personaje, algo en lo que esta ronda va a centrarse. Es importante entender que no he incluido en esa lista un periodo ni un evento. No vas a centrarte o no vamos a centrarnos en algo que ya está en la mesa. Podemos centrarnos, por ejemplo, en las bestias, porque nos han parecido interesantes, o en el Demiurgo, que quizás queremos centrarnos en cómo ocurrió esta historia, o quizás queramos centrarnos en cuáles son las razas mortales exactamente que llegan. Tienes que centrarte en una cosa, no en un tiempo. Una vez la lente ha decidido cuál es el foco de esta ronda, decide un evento, un periodo o una escena que añadir a todo este mapa, y el resto de la mesa, en el orden de las agujas del reloj, continúa añadiendo periodos, eventos o escenas. Cuando haya terminado la ronda, la lente pone una cosa más y eso es una ronda completa. Esto quiere decir que en cada ronda el jugador inicial tiene un poco más que decir al respecto que los demás, puesto que actúa dos veces y es el que decide o la que decide el foco. En el caso de nuestra primera ronda, una de las jugadoras dijo que quería como foco los hierofantes, que es algo que se inventó en el momento, que eran los causantes del cisma. Una vez tenemos el foco para esta ronda, la lente, esa misma jugadora que ha elegido el foco, decidió, y fue esta la primera tarjeta propiamente dicha que pusimos en una ronda, añadir un evento. Respecto a cómo añadir eventos, periodos o escenas, es muy importante que quede claro que primero hablas. No porque el resto del grupo tenga que consensuar lo que pasa, puesto que este juego, salvo triggers, velos y por supuesto lo primero, seguridad, durante tu turno eres Dios.
y durante tu turno tú eres la fuerza creadora y tú decides lo que ocurre y nadie puede llevarte la contraria. ¿Por qué esto es interesante? Porque si esperas a que todo el mundo esté de acuerdo en algo, es posible que jugadoras con más fuerza de personalidad o incluso narradoras sin querer y sin ningún, por supuesto, sin ninguna malicia al respecto, tomen un poco el control de lo que ocurre en esta historia. Lo cual puede ser algo que esté bien, pero generalmente no es para lo que el juego está hecho. El juego está hecho para que la historia vaya por sitios donde no te esperas. Y eso funciona mucho mejor si cada uno puede tomar sus decisiones sin ninguna influencia de los demás. Es más, os animo a no hablar de vuestras ideas para los turnos posteriores antes de que llegue el turno en cuestión, para no moldear la percepción de nadie antes de tiempo. En este caso, esta jugadora y con este foco dijo que para ella era importante que el cisma de la magia y que la guerra que acabase en el cisma de la magia comenzase por amor y orgullo. Y nos explicó, antes de escribirlo, que lo que le interesaba era que el cisma comenzase por los hierofantes, este foco del que hemos hablado antes, que para ella en su cabeza era un grupo de 3 personas, discípulos de la misma maestra, que, por una razón u otra, acabasen en una desavenencia que acabase en una guerra. Entre quizás diversas escuelas de magia, quizás entre tradiciones mágicas, quizás por cosas puramente personales, pero al final por amor y por orgullo. Una vez nos lo explicó, lo escribió y a todos nos pareció bien, que no es que ella lo necesite, no es tanto que necesite nuestra aprobación como que todos necesitamos entender qué es lo que quería decir. Tras eso, un jugador añadió, y enseño este ejemplo particularmente para dejar claro que, aunque el foco parezca estar centrado en un periodo en concreto, no tiene por qué ser así. Aunque el foco sea una ciudad, podemos hablar de cómo unos arqueólogos encuentran sus ruinas miles de años después, o quizás de cómo fue fundada siglos antes, no solo en el periodo en el que aparece principalmente. Y es por eso por lo que en el tiempo los inicios de la sangre y antes de que las bestias fueran selladas, uno de los jugadores dijo que los Fae, los que antes llamábamos inmortales, alzaron a los mortales. Una vez que los encontraron y encontraron los mortales en una especie de prehistoria o edad de piedra, los encontraron, les enseñaron a escribir, les enseñaron lo que era vivir en sociedad, un poco con la esperanza de que les ayudasen en su guerra contra las bestias. Esto, como veis, sigue el hilo de narrativa de que al final las bestias serán selladas, está en el periodo adecuado en el que los mortales aparecen, tiene que ver con un periodo anterior y tiene que ver con el cisma de la magia, añadía este jugador, puesto que la maestra de estos 3 hierofantes era a su vez un Fae que los enseñó recordando la promesa original de los Fae sobre todos los mortales. Esta promesa antes de esta ronda no existía. Los Fae eran un concepto nebuloso que habíamos comentado al principio de la partida, pero no estaban en ningún sitio en la mesa. Los hierofantes no eran 3. La maestra no era un Fae. Es decir, hay un montón de detalles que se añaden en cada turno. Otra jugadora añadió ya el fin de la guerra y decidió que es el círculo de la alta magia, una de las 3 escuelas de los hierofantes, quien se alza sobre las demás tradiciones. Con esto la guerra ya ha sido ganada. No sabemos por qué empezó, no sabemos cómo ha terminado, ni siquiera sabemos qué ha ocurrido en medio, pero la guerra la ganó el círculo de la alta magia. Punto. Esto te acota un poco lo que puedes hacer en el futuro, pero dado que tienes toda la historia y toda tu trama para crear, nunca te va a faltar espacio. Es más, hay veces donde este tipo de pequeñas barreras te pueden ayudar a no dispersarte e irte a otro sitio. Por último, una de las jugadoras añadió una escena, que es lo único que no hemos añadido hasta ahora. Por recapitular, los periodos son periodos de tiempo no determinados en unos años concretos, puesto que cada vez que dices unas fechas te estás cerrando a meter más o menos eventos, sino que siempre es un tiempo. ¿Cuánto? Lo que más o menos pensemos. ¿Cuánto es el tiempo de los inmortales? No lo sé, tampoco importa. Si algún día hace falta ya lo determinaremos. ¿Cuánto duró el cisma de la magia? Tampoco es especialmente relevante. ¿Duró la guerra 20 años? ¿30? ¿10? Dejemos que los eventos no lo cuenten. Un evento no tiene por qué ser un momento en el tiempo, aunque generalmente van desde un momento en el tiempo hasta una batalla, algo que ocurre en poco tiempo relativa a la escala a la que se refiere el periodo. Si el cisma de la magia ocurre
a lo largo de años es bastante normal que los eventos no sean de más de un día, quizás de una semana. Y por último están las escenas. Las escenas es el único punto de Microscope donde la gente puede volver a colaborar. ¿Por qué? Las escenas no se plantean como algo que dices y que pones sobre la mesa. Las escenas son siempre una pregunta, que luego puedes decidir responder por ti misma o rolear con el resto de la mesa. Esto, dependiendo de con quién estéis jugando, puede ser algo más o menos apetecible, pero en mi experiencia da lugar a cosas realmente únicas. En este caso, esta jugadora preguntó: ¿por qué empieza la guerra? Sabemos que empieza por amor y por orgullo, sí, pero ¿cuál fue la causa? Y dijo que la escena iba a ser en la cima de una montaña y que las personas que iba a ver en la escena, o que ella requería en la escena, eran los 3 hierofantes, pero no quería a la maestra. El resto de la mesa, empezando por el jugador a su derecha, es decir, al contrario de cómo va el orden de juego, elige personajes. Entonces cada uno de ellos eligió cada uno de los 3 siguientes personas eligió uno de los hierofantes. El cuarto jugador no participó en la escena y la lente tampoco, porque éramos 5 jugando. Y entre esos 3 jugadoras decidieron cuál era la respuesta a esta pregunta: ¿cómo se hace una escena? La persona que la ha puesto sobre la mesa pone una pregunta, decide dónde estamos, quién está allí, como hemos dicho, qué personajes quiere o no quiere en la escena, qué está pasando, un poco todo ejerce como de mini narrador o narradora en ese momento. Los personajes se eligen y lo último, antes de empezar a rolear, es que cada personaje o cada jugador dice algo que su personaje está pensando. Mientras estás haciendo una escena, todos los conflictos en la escena, que deben ser cosas cortas, todos los conflictos en la escena se acuerdan. Nunca le va a pasar nada a un personaje que no sea lo que el jugador que lo está interpretando decida. En nuestro caso, y no voy a rehacer la escena completa, pero básicamente fue en la cima de una montaña una guerra o una pelea entre 2 de los 3 hierofantes, los dos chicos, eran 2 chicos y una chica, entre 2 de los 3 hierofantes, porque ambos creían con tanta firmeza en su forma de entender la magia y no en la de los demás, que llegaron hasta los golpes, en una pelea, en una riña muy a medio camino entre niños pequeños y amantes, que es lo que eran. Personas que habían no crecido pero sí aprendido juntas bajo la misma maestra y que con el tiempo habían llegado a amarse. Por ese orgullo y por ese amor herido, perfectamente hilado con el evento del que depende, empieza la guerra. Porque en un momento de orgullo se lanzan un golpe como niños pequeños y eso empieza a escalar. La tercera hierofante, queriéndolos a ambos por igual, es incapaz de posicionarse y se marcha. Con lo cual tenemos la respuesta a nuestra pregunta. Se juega hasta que la pregunta esté respondida. Y la respuesta a nuestra pregunta es una riña infantil que ninguno de los 3 sabe o consigue detener. En el caso de los 2 hierofantes que comienzan la pelea, no saben detener, no quieren casi detenerla. Y en el caso de la tercera, no lo consigue. Por esta cosa tan tonta que ahora hemos contado y hemos definido, ocurre todo lo demás. Este periodo, este evento, todo esto es a raíz de esta escena. Las escenas las colocas tras los eventos, de tal forma que, revisando un poco el eje de tiempo que comentábamos antes, el orden es de izquierda a derecha, luego de arriba a abajo y por último del fondo hacia arriba, de tal forma que si hubiera más escenas más recientes las pondríamos encima de esta y si fueran más antiguas dentro del mismo evento las pondríamos más abajo. Las escenas, como todo lo demás, tienen un tono, en este caso bastante claramente oscuro. Como veis, en todo hemos añadido si el tono es oscuro, luminoso, y yo particularmente, aunque no venga la regla del juego, en los puntos en los que no va a ocurrir nada no pongo tono. En el caos primordial no hay nada, así que no hay tono. Y hay momentos en los que
diversos puntos de vista en la historia son lo suficientemente relevantes como para que depende de quién. Para los mortales, los inicios de la sangre es una época dorada en la que se alzan del lodo, llegan a la civilización y triunfantes acaban con las bestias. Para los inmortales, para los Fae, es una continuación de miles de años de sufrir bajo el yugo de las bestias. Aunque encontrar al resto de los mortales les hace bien, no es suficiente ante todo lo que pierden en esta época. Es por eso que en sitios donde esté muy diferenciada la perspectiva, sí que me gusta añadir dos colores o dos tonos y apuntar a quién se refieren, que aquí no he hecho por comodidad para el visionado. Una vez terminada esta primera ronda, el foco desaparece y la persona de la izquierda de la lente pasa a ser la nueva lente. Todo el resto de cosas que están en la mesa se mantienen y la nueva lente decide un nuevo foco y se vuelve a jugar. Y como he dicho antes, de aquí en adelante el juego ya es ad infinitum hasta que os aburráis. Algunas variantes que yo uso para cosas más determinadas son las siguientes. Aunque en vuestra primera partida no lo recomiendo, es posible que más adelante os deis cuenta que varios periodos queréis agruparlos en una especie de mega periodo más importante. Por ejemplo, en nuestra partida nos dimos cuenta que la barbarie estaba muy bien, pero quería incluir demasiadas cosas. Y era un cambio de punto o de paradigma muy importante, puesto que hasta aquí el mundo estaba por igual en manos de humanos, mortales y faes, pero de aquí en adelante la perspectiva pasaba a ser claramente humana. Entonces decidimos hacer de la barbarie un mega periodo y añadir dentro del mismo otros periodos de los que a su vez pueden colgar eventos, escenas, etcétera, etcétera. ¿Por qué no recomiendo esto en una partida normal? Vais a necesitar muchísima mesa y como que cambia un poco el esquema, pero sí que es útil que si en algún momento queréis hacer zoom en algún periodo, lo convertáis en un mega periodo y a su vez juguéis una partida de Microscope partiendo de esto. Sabiendo que el concepto, podéis cambiar el concepto, porque queréis explorar el concepto que había aquí en la barbarie. No deberíais cambiar en demasía la paleta, puesto que, aunque podéis hablar un poco de ello, no deberíais, sobre todo, las cosas que la gente haya quitado porque no les gustan, no deberíais intentar forzarlas aquí, por supuesto. Y una vez partiendo de esto, seguiríais jugando de forma completamente normal. Como veis, inicialmente al menos, Microscope tiene un eje, o está pensado para un eje cronológico. Pero no es ese el límite de sus capacidades, y es que con un poquito de imaginación podemos hacer uso de este mismo esquema y de esta misma forma de jugar para hacer otras cosas. Hemos visto ya la posibilidad de hacer zoom, convirtiendo periodos existentes en megaperiodos que a su vez tengan periodos cuando queramos ahondar más en un lugar. Pero también hay otras opciones para cambiar completamente el eje. Es posible, por ejemplo, cambiar el eje de cronológico a geográfico o a familiar, lo cual básicamente nos convierte los periodos en regiones o en familias, los eventos en ciudades o en personas y por último las escenas en localizaciones o en el caso de una genealogía siguen siendo escenas. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso en vez de hacer, como hemos hecho antes, periodos, eventos y escenas para una forma geográfica, oye, vamos a hablar del país de lo que sea o de las montañas de, o como quieras llamar, con estas ciudades o puntos de interés que a su vez tienen estas tabernas, ruinas, lugares, casas de guardia o lo que quieras. Por otro lado, vamos a hablar de la historia de una serie de familias y cada una de ellas la pones como un periodo que tienen dentro una serie de personas que van por supuesto una detrás de otra en el tiempo y hacemos escenas entre estas personas de las diferentes familias, acotándonos un poco el juego, pero dándole un crecimiento orgánico a qué es lo que pudo pasar en ese momento. Sobre todo si haces el uso de las escenas dictadas, que recuerdo que es hacer la pregunta y la respuesta sin rolear por medio, por si quieres que haya alguna ocurrencia que pase 100% en la partida. Estos son los ejemplos que pongo aquí, pero podéis extenderlo a cualquier otra cosa. Microscope al final es una herramienta súper versátil para, primero, como habéis visto, hacer una fundación y unos cimientos de todo lo de vuestro mundo, y para luego ir rellenando los huecos todas las veces que queráis. Por cómo funciona,
lo mejor al terminar la partida es hacer una foto y pasarlo a algún documento digital, de tal forma que cuando quieras puedas volver a él y decir, oye, me interesaría hacer zoom en esta cosa, o quizás esta persona que dijimos aquí, ¿cómo era su familia? O, oye, ¿y esta ciudad que mencionamos, cómo era su reino? De tal manera que puedes infinitas veces volver a jugar otra partida con o sin gente, incluso con personas que no sean las que están jugando tu partida, y esto yo lo he hecho varias veces, y ayuda mucho a que el mundo no se estanque, aunque a veces se escapa un poco de lo que esperabas, de tal manera que siempre puedes volver y hacer zoom y darle una vuelta de tuerca adicional a todo lo que quieres. En resumen, como decíamos, Microscope es una herramienta que te ayuda a pasar de esto a esto, luego a esto, y seguir hasta que te aburras, hasta que quieras dejar de crear. Y que además te permite hacer zoom en sitios donde tienes interés en ahondar, incluso incluir otras partidas y vivos en tu cronología de tal forma que encajen. Esta partida, por ejemplo, la maldición de Damocles, hicimos el backstory entero de la partida, haciendo una partida de Microscope basándonos solamente en este periodo que expandimos en su momento. Para que podáis jugar a esto en casa tranquilamente y si no tengáis que estar reviendo el vídeo una y otra vez, aunque esperamos que haya sido lo suficientemente claro, hemos preparado una pequeña hoja de referencia que podréis descargar más abajo en la descripción. Como veis, en apenas una carilla podéis tener todas las instrucciones para hacer uso de esta herramienta siempre y cuando lo necesitéis. Bueno, llegadas a este punto tendremos, bien hayáis ido por la ruta cronológica o por la ruta geográfica, bien tengáis una idea más de trama o más de sandbox, sea cual sea la escala de vuestro mundo, y creando de fuera hacia adentro o de dentro hacia afuera, estoy seguro de que tenéis suficiente cimiento, muro de carga, esqueleto, como lo queráis llamar, en vuestro mundo como para empezar a embellecerlo, como para empezar a pintar sobre ello. Lo bueno es que si más adelante veis que os falta algo, veis que hay un periodo que os ha quedado un poco vacío, veis que hay un evento que queréis explorar, que hay una escena para la cual no tenéis clara la respuesta, pero os gustaría que saliera de forma orgánica y no tener que decidirlo, siempre podéis volver. Siempre podéis volver a Microscope, incluso cuando llevéis 10, 15 sesiones con vuestro grupo y decís, ostras, esta facción que he hecho me ha gustado mucho, pero ¿cómo es su pasado? Jugaos una partida de Microscope, una cortita, 2, 3, 4 turnos y lo tenéis resuelto. Una herramienta a la que siempre podéis volver para ahondar un poco más, para extender un poco más, para crear algo nuevo. Si ya tenéis toda esta estructura, ya o a la que habéis vuelto 1, 2, 15, 35 veces, pero ya estáis contentas con lo que tenéis, ahora os queda vestirlo y embellecerlo y pintarlo y como queréis llamarlo. Os queda seguir dando golpes de martillo a vuestro metal, seguir poniendo filigranas en la empuñadura. Lo importante es que ya tenéis la base sobre lo que construir todo. Incluso tenéis gran parte de todo ello construido. Os falta rellenar huecos, por supuesto, os falta embellecer las palabras, os falta darle poesía al asunto, todo lo que queráis. Pero las ideas están, y están estructuradas, y las tenéis apuntadas. Y con ello tenéis el 60% del trabajo hecho. Así que, para eso están los siguientes episodios. Los siguientes episodios sí que serán puramente temáticos, probablemente, y el orden ya lo veréis, pero habrá un episodio de criaturas, un episodio de tribus, especies, sociedades, culturas, un episodio de leyendas, un episodio de personajes, un episodio de todo tipo de cosas, pero ya centradas en temáticas. Y en el futuro rara vez vamos a dedicarle tantísimo tiempo a una sola herramienta, puesto que no todas, o la mayoría de ellas, son menos versátiles de lo que es Microscope. Así que con todo esto, esperamos que hayáis disfrutado del segundo episodio de La Forja del Ending, y hasta la próxima vez, y hasta que nos volvamos a ver, artífices, seguid creando.